Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de la Red Sanar. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a introducir algunos conceptos centrales relacionados con los trastornos de ansiedad en sí. A lo largo de este año vamos a aprender acerca de algunas patologías principales que nos vamos a encontrar en la Red Sanar que tienen que ver con todo el espectro de ansiedad y depresión. Básicamente vamos a hacer un recorrido sobre los trastornos de ansiedad y después profundizar un poco más sobre lo que es la depresión. ¿Sí? En definitiva son los trastornos más habituales con los que nos podemos encontrar tanto en la Red Sanar como en otros espacios como en los consultorios, en las psicoterapias, porque son los trastornos más habituales. ¿Sí? Bueno, entonces en esta clase vamos a empezar a hablar por el miedo como de manera introductoria para entender el miedo normal y patológico y cómo se puede desregular hacia una patología, ¿sí? El miedo es una emoción normal que está programada en nuestro cerebro para protegernos y para tener conductas de cuidado, ¿sí? Ahora, una cosa es el miedo normal y otra cosa es el miedo patológico. Cuando hablamos de miedo patológico, bueno, como hablábamos en la clase pasada, el miedo patológico está relacionado con un malestar clínicamente significativo. Es decir, el miedo se vuelve patológico cuando limita de manera excesiva la vida cotidiana, ¿sí? O por ejemplo, como en alguno de los trastornos de ansiedad, cuando desarrollamos miedo al miedo en sí. Y entonces esto produce una serie de conductas y de emociones que terminan siendo desreguladas. Bien, entonces, para poder entender cuáles son los mecanismos que a veces se desregulan en los trastornos de ansiedad, lo que vamos a hacer es aprender sobre algunos mecanismos típicos del miedo. Estos mecanismos son normales, no son patológicos porque existan, o sea, no porque tengamos estos mecanismos estamos hablando de patología, pero sí son muchas veces los que se tienden a desregular cuando se transforma en un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, el primer mecanismo del que vamos a hablar es hipervigilancia. La hipervigilancia tiene que ver con justamente estar en extrema atención a aquello que nos causa temor. Estamos con las antenitas prendidas. Por ejemplo, si yo le tengo fobia a las cucarachas, es natural que cuando vaya a un lugar que creo que puede haber cucarachas, esté en extrema hiperalerta esperando a ver dónde puede aparecer una cucaracha, ¿sí? Esa hipervigilancia hace que no nos podamos relajar y el sistema nervioso se mantenga en extremo prendido, ¿sí? Por ejemplo, a veces en el trastorno de pánico, la hipervigilancia está relacionada con los propios síntomas físicos. En cuanto tengo una taquicardia o me da un poco de calor o me sudan un poco las manos o me zumba un poquito el oído, en cuanto me empiezo a sentir un poquito mal respecto a alguno de estos síntomas, lo que puedo empezar a sentir es, uy, me está dando un ataque de pánico, otra vez, uy, me siento mal, uy, no sé qué. Eso es producto de la hipervigilancia. En ese sentido, el otro mecanismo muy habitual es el hipercontrol y los reaseguros. ¿Qué es esto del hipercontrol? Bueno, el hipercontrol justamente tiene que ver con tratar de controlar en exceso aquello que nos da miedo. Como por ejemplo, chequear constantemente si me siento mal, si me voy a descomponer, o por ejemplo, si lo que me da miedo es viajar como en transporte público y me da miedo de descomponerme, voy a tener como estar controlando todo el tiempo si las ventanillas están abiertas, dónde está la salida posible, o en qué parada me podría bajar. Y los reaseguros son sistemas
de control que dan seguridad, como por ejemplo ir con el celular en la mano por si tengo que llamar a alguien para descomponerme, o no olvidarme nunca de llevarme el clonazepam por si me llega a pasar algo, o llevarme la música en determinada situación, o si lo que tengo es fobia social, tratar de ir acompañada por alguien para no tener que pasar vergüenza de socializar sola. Esos son los reaseguros y son maneras de controlar la sensación de inseguridad, de tratar de buscar bastones para sentirnos un poquito más seguros, ¿sí? El otro mecanismo es la ansiedad anticipatoria. Bien, entonces, la ansiedad anticipatoria tiene que ver con anticiparnos en exceso a aquellas situaciones que nos podrían causar ansiedad. Entonces, por ejemplo, si a mí lo que me da miedo es hacerme un examen de laboratorio, que me saquen sangre porque me da miedo las agujas, estoy 2 días antes con el dolor de panza pensando cómo voy a hacer para no desmayarme. O si tengo un examen, estar constantemente preocupada en cómo me voy a sentir en ese momento. Eso se llama ansiedad anticipatoria. Me estoy anticipando todo el tiempo y buscando mecanismos de prevención constante. Y en ese sentido, hay un mecanismo que es similar a la ansiedad anticipatoria, que es la expectativa ansiosa, que es como estar todo el tiempo a la expectativa a ver qué va a pasar. Y entonces eso muchas veces lo que genera es falsos positivos. Lo que quiere decir es que muchas veces termino como termino viendo amenazas donde no las hay porque estoy en guardia constantemente. Básicamente, todos estos mecanismos lo que intentan es controlar aquellas situaciones que nos dan miedo, que nos parece que no vamos a poder resolver. Entonces buscamos un montón de mecanismos de seguridad para tratar de sentirnos mejor supuestamente. El problema es que muchas veces cuando aparecen las patologías, en realidad son estos mismos mecanismos que se desregulan. Como por ejemplo, si yo me lavo las manos un montón de veces porque siento que estoy contaminada y lavarme las manos es el reaseguro para sentirme menos contaminada, al final termino quedando presa del mecanismo de lavarme las manos. O si lo que yo hago es bajarme del colectivo para no volver a sentir el ataque de pánico, al final lo que termino siendo es presa de la agorafobia. Esos mecanismos terminan siendo los que se desregulan. Por lo tanto, tenerlos en consideración implica registrar por dónde se puede desregular y por dónde hay que corregir. No necesariamente que estén implica hablar de desregulación. Bien, bueno, hasta acá los mecanismos del miedo. En el próximo video de lo que vamos a hablar es de los primeros trastornos de ansiedad que vamos a tratar, que son fobia específica y trastorno de pánico. Nos vemos en el próximo video.